A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez es muy grato para nosotros poder entrevistar a la doctora Patricia Cueva, médica de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, y una investigadora de la situación que vive el Ecuador en este azote que significa el cáncer. Nosotros habíamos preparado una introducción relacionada con dos hechos vinculados al cáncer. La una, la momia de cuerpo entero, como estábamos conversando con Patricia hace un momento. Este fue un trabajo de momificación hecho por Francisco Mena Hidalgo en 1903, y para 1978 nosotros hicimos nuestra tesis sobre el cáncer en la provincia de Loja, ubicación, sexo, edad, en fin, un trabajo sencillo, modesto. No vamos a decir que era una cosa extraordinaria. En cambio ahora tenemos a una profesional que se ha especializado en la investigación del cáncer, particularmente en la detección de este mal, y es la profesional que más entendida es, ¿no es cierto?, en materia de registro de los cánceres en el Ecuador. Esto como introducción. Luego habíamos anotado 20 puntos relacionados con el cáncer y el petróleo. Yo tuve una experiencia de 20 años en el trabajo petrolero. Y claro, hay una vinculación entre esta patología y la producción, distribución de petróleo. Hay hechos muy controvertidos, ciertamente. Entonces, estos 20 puntos yo creo que nos van a servir de un marco de referencia. Como digo, se trata de la relación entre petróleo y cáncer, un estudio de impacto ambiental en salud y el plan de manejo médico-sanitario ambiental correspondiente en la provincia de Sucumbíos. Otro en la refinería de La Libertad, Yanacuri, Oro Negro, 2000. Esto es un trabajo del Instituto Amunarris del Vicariato de Aguarico y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Petroproducción, propuesto para investigar el cáncer en la Amazonía, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y SOLCA. En el 2005, situación epidemiológica del cáncer en la Amazonía ecuatoriana, unidad móvil para investigación del cáncer, teoría de sistemas en la investigación de cáncer de Eduardo Jiménez. 8, productos de la Universidad Católica, estudio de la fragilidad cromosómica a consecuencia de la actividad petrolera. Refinería de Esmeraldas, investigación del cáncer en la refinería, hecho por gente formada en la Universidad de Huelva. 10, comercialización, investigación y contaminación, glifosato y cáncer, etiología, diagnóstico, Biocentrum, Instituto de Investigaciones, 15, Universidad de las Américas, células genéticamente modificadas
y medio ligeramente alcalino en el control del cáncer 2014, 16 Universidad Tecnológica Equinoccial, César Paz y Miño, Genética y Genómica del Cáncer 2018, 17 Universidad Técnica Particular de Loja, Compuestos Activos de Plantas para Prevenir y Combatir el Cáncer 2019, Universidad de las Américas, José Miguel Álvarez, Plantas del Ecuador útiles en la prevención del cáncer 2020, año 2020, Universidad Central del Ecuador, Tecnología para la Edición Genética, Pablo Araujo, 2020, Perspectivas en torno a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Bien, con este marco referencial muy amplio, queremos darte la más cordial bienvenida, Patricia, a este programa y hacerte unas preguntas que tú estás en condiciones de contestarlas en forma excelente. Estadísticas en Ecuador y el mundo. Sabemos que las últimas investigaciones estadísticas en materia de cáncer fueron canalizadas a través de Solca. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Realmente es muy satisfactorio poder dirigirme a tu audiencia para que socializar algunas inquietudes que a partir de los datos surgen cuando uno mira la situación del cáncer en el país y en el mundo. Definitivamente el cáncer es va a ser el obstáculo más grande para aumentar la esperanza de vida de la población mundial. Es la enfermedad que este momento está ocupando el primer lugar como causa de muerte en la mayor parte de países y nosotros también no escapamos a esa determinación y podemos ver, por ejemplo, que en el año 2019 más o menos de 70.000 defunciones que se presentaron, 16.000 fueron por cáncer, es decir, el 16% de la población. Y de ellas, de este grupo, las más afectadas fueron las mujeres, 19%, es decir, 1 de cada 5 mujeres está falleciendo por cáncer. Y las causas son múltiples, ¿no? Porque el cáncer no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades dependiendo de la ubicación que esté el tumor. Y la forma de abordar, las causas que lo producen, los tratamientos que hay que implementar, todos son diferentes. Entonces es muy importante conocer cuál es el patrón, cuál es el perfil epidemiológico de cada región para poder planificar programas de control de cáncer. Entonces este sistema que yo estoy dirigiendo desde hace más o menos 33 años. Fantástico, fantástico. Entonces, realmente. Es la persona más autorizada para hablar sobre el tema. Sí, es un sistema de información que realmente no es que haya muchos en América Latina. Apenas el 8% de la población en América Latina cuenta con un sistema de información como el nuestro, como un registro de cáncer. De hecho, somos los segundos más antiguos de América Latina, después del registro de Cali, que es el más antiguo. Maravilla. Y bueno, todo este sistema de información lo que hace es, comenzamos en Quito, ¿no? Por un decreto ministerial, le asignan a Solca dirigir la campaña anticancerosa y como parte de eso crear un sistema de información que es el registro de cáncer. Pero es un registro de cáncer que no da cuenta de lo que pasa en Solca, sino que da cuenta de todo lo que pasa en el sector de la salud. Primero teníamos que determinar un área geográfica para poder cubrir todo, porque uno de los requisitos es que todos los casos estén incluidos. Exacto. Entonces se comenzó con la ciudad de Quito. Entonces Quito, tenemos que buscar que todos los casos que ocurrieron en la ciudad de Quito sean incluidos en nuestra base de datos. De ahí, tú sabes que en Quito vienen pacientes de fuera también, pacientes que viven en Quito y que vienen de fuera. Hacemos una discriminación de los que viven en Quito y de los que viven fuera y calculamos las tasas de incidencia con los que viven en Quito. Y esas tasas de incidencia nos ha permitido a nosotros también estimar los casos que se van a presentar en Quito y probablemente en el país. Pero solo de Quito y con las características de Quito no era suficiente. Entonces se fueron involucrando otros sectores del país. Tenemos ahí ya la provincia de Guayas, tenemos Cuenca, Loja, Machala y Quito.
Entonces, sí, básicamente son 5 registros de cáncer que tenemos en el país, y eso nos permite a nosotros hacer estimaciones a nivel nacional. Comparativamente aquí, a propósito de estas 5 ciudades que has mencionado, ¿hay alguna diferencia destacable realmente en cuanto a incidencia, prevalencia del cáncer en estas provincias? Sí, es muy interesante el comportamiento del cáncer. Hay diferencias muy importantes de un país a otro país, pero también hay diferencias de una provincia a otra provincia. Incluso hay diferencias de un barrio a otro barrio. Porque el cáncer no es imparcial, el cáncer se comporta también por determinantes sociales. Determinantes sociales. Entonces hay cierto tipo de cáncer que afecta más a grupos poblacionales que tienen ciertos tipos de déficits, que pueden ser nutricionales o por exceso, por obesidad, porque mujeres que no han tenido hijos por cuestiones hormonales, entonces también el efecto puede desarrollar cierto tipo de tumor, o mujeres que han tenido muchos hijos, también aumenta el riesgo para otro tipo de localización. Es decir, esas diferencias, ese comportamiento social que haces muy rico, es decir, es determinado el cáncer, como todas las enfermedades, diría, ¿no? Tiene una determinación social. Entonces, pero acá en el caso del Ecuador, regiones, ¿no? en todo, diferencias regionales, provinciales, según el sexo, edad, según condición económica, social, por supuesto, ¿no? Sí, definitivamente. Hay algunos indicadores en el registro que nosotros... Y según la etnia, de pronto. En etnia parece que hay un componente riquísimo también de estudiar, pero a nosotros nos ha resultado complejo hacer una evaluación en cuanto a la etnia, porque en la historia clínica no se recoge esa información. Nosotros no tenemos contacto con el paciente y nos resulta difícil, o sea, no podemos acceder al paciente, y si no está en la historia clínica no podemos utilizar esa información. Pero sí hay estudios en etnia muy ricos y siempre están muy interesados a nivel mundial de qué es lo que pasa en el Ecuador por la diversidad étnica que hay aquí. Entonces, se puede ver, por ejemplo, que hay ciertas localizaciones como tumores de vesícula, por ejemplo, o tumores de estómago, que son más frecuentes en el área andina. Probablemente tiene que ver con la altura, con la etnia, etcétera, y son estos tumores que despiertan la curiosidad científica por qué se está dando con mayor frecuencia en esta zona. En este punto, Patricia, aquí hemos entrevistado algunas veces a César Paz Ismiño, que es un investigador muy prolífico de las cuestiones relacionadas, ¿no es cierto?, con la genética. Y él nos hablaba de una investigación hecha a más de 4.000 ecuatorianos. Ya se ha establecido el patrón genético de las diferentes etnias y también ellos toman en cuenta, ¿no es cierto?, esta diferenciación económico-social de la población, y han encontrado los primeros hallazgos, ¿no es cierto?, de una determinación también genética, según la etnia y la condición social, de las enfermedades. ¿Cómo ves en perspectiva esta investigación genómica en materia de prevención y control del cáncer? Sí, es una línea de investigación muy interesante que se abre. Yo lo escuché hace poco tiempo, hace un mes, precisamente en Solca, al doctor Paz Ismiño hablando de su trabajo de investigación. Hicieron el lanzamiento del libro sobre mieloma múltiple y la caracterización que hacen de la influencia que tendríamos, el porcentaje de influencia que tendríamos, ¿no es cierto?, de lo blanco, de lo americano, de lo nativo, y cómo determina eso un patrón de enfermedad diferente. Es bien interesante, hay un compromiso ahí. A nosotros nos encantaría aportar con la información del registro. Tenemos esa limitación, esperamos sensibilizar a que esta variable sea recogida sistemáticamente en historia clínica, y nosotros podríamos tener no solo una muestra, no solo un trabajo limitado, sino de toda la población, cómo estamos estructurados. Y bueno, recién se implementó esto de que cómo te crees tú, ¿no? De qué etnia eres tú. Entonces uno mismo se clasifica con la etnia. Identificas. Entonces eso ya facilita, porque ubicar es bien complejo.
Sí. En todo caso, la genética parece, y la genómica está dando la razón a este escritor peruano que decía: los americanos, si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Así es. No, y esto resulta agradable en términos de identidad inclusive, ¿no? Claro, y de una, entonces, una y protección también, ¿no? Me gusta extraordinariamente tu postura en términos de que hay una perspectiva extraordinaria en el mundo de la genética y la genómica para ir avanzando en la contención y el tratamiento del cáncer. Vamos a un punto relacionado con las políticas públicas para prevenir y controlar el cáncer en el Ecuador. ¿Qué se ha hecho hasta este momento, no? Claro, ya nos conversas, ¿no es cierto?, que el gobierno con muy buen criterio, o los gobiernos con muy buen criterio han dicho, bueno, Solca tiene que coordinar, tiene que liderar la investigación, el registro del cáncer en el Ecuador. Pero más allá de esto, ¿qué políticas públicas, ¿no es cierto?, se han establecido a fin de prevenir y tratar la enfermedad del cáncer en el Ecuador? Bueno, este instrumento que es el Sistema de Información en Cáncer, básicamente es un instrumento fundamental para los que hacen la política, es decir, para el Ministerio de Salud. Si bien Solca ha asumido el mantener este sistema de información, que obviamente le sirve mucho a la institución, pero sobre todo es muy útil para la política, para el Ministerio de Salud, que es el que está liderando la política. Entonces sí ha permitido ir desarrollando algunas cosas a través de la información proporcionada por el registro. Se ha definido, por ejemplo, la estrategia de control de cáncer. En el 2017 se elaboró la estrategia. Este rato hemos venido trabajando diferentes sectores, hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud, con otros sectores públicos, privados, y no solamente sectores de salud. Nosotros tenemos que necesariamente involucrarnos con el registro civil, con el INE, con otras instituciones del Estado que proporcionan información que nos pueden ayudar a la planificación de las acciones a seguir. Entonces la estrategia está ya claramente delimitada, eso fue ya aprobado en el 2017 como acuerdo, y ahí está determinado cuáles son las prioridades en el manejo del cáncer. En esta nueva conversatorio que hemos tenido hace unos 6 meses que se terminó la viabilización de la estrategia y del plan de control de cáncer, también se han desarrollado algunos instrumentos en cada una de las áreas, como son en prevención, en tratamiento, en definitiva en todos los procesos de manejo del paciente oncológico. El problema es que ya se monte y esté en marcha, que tenemos de lo que estamos viendo ahí tremendas limitaciones. Es decir, hay la estrategia, está desarrollado el papel, las propuestas están hechas. Sobre esto de las limitaciones, sin duda, limitaciones de todo orden, qué sé yo, recursos materiales, humanos, recursos en investigación. ¿Cuáles serían los más destacables según tu punto de vista, los limitantes que tiene el desarrollo de esta importantísima línea de trabajo sanitario en el Ecuador? Bueno, como proveedora de información, uno ve que estos datos que nosotros estamos proporcionando tienen que servir para hacer prevención. La prevención es la parte fundamental de la salud, y en cáncer es fundamental. Hay por lo menos 3 enfermedades, 3 localizaciones de cáncer que están produciendo una buena parte de mortalidad en nuestro país y en los cuales deberíamos enfocarnos como prioritarios. En la mujer está el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, de acuerdo a la declaración de la Organización Mundial de la Salud, la propuesta es desaparecerla, eliminar el cáncer de cuello uterino a través de 2 políticas fundamentales, que son la vacunación, básicamente la vacunación en los niños, y la prevención a través del diagnóstico temprano.
del diagnóstico temprano a través de la determinación de la carga viral, la determinación del virus. Ya. Este es un examen que ahora prácticamente no se está haciendo o se está haciendo en sectores muy particulares por el alto costo que tiene la determinación de virus. ¿De cuánto estamos hablando? No sé exactamente, pero debe estar alrededor de los $100 una prueba de determinación del tipo de virus. Si quisiéramos Ese es un examen que hay que hacerse cada 5 años y que nos da una enorme garantía de la exactitud de la prueba. Ya. Y que tiene una perspectiva muy importante para eliminar, como es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, de eliminar el cáncer de cuello uterino. Pero se está trabajando muy poco. Ya. Hubo en algunas provincias programas de tamizaje hace algunos años, en el año 96, y se podía ver ya el efecto en las curvas de descenso que estaba experimentando el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, desde el 2016, desde hace algunos años, desde hace unos 10 años, esta curva se ha mantenido, ya no ha descendido más, y estamos todavía con unas tasas de incidencia muy altas. Elevadas. Entre todos los países que publican sus datos en una publicación que se llama Cancer Incidence, nosotros estamos ocupando el puesto número 16. Antes ocupábamos el puesto 8 y decíamos, estábamos yendo bien, pero ahora estamos en el puesto 16 entre más de 60 países que publican sus datos ahí, y es una vergüenza. Es una pena. Es una vergüenza, y Quito no tiene la tasa más baja, tiene, digamos, la tasa más alta. Tienen otras regiones del país tasas superiores a la nuestra. Ya. Entonces, en El Oro, por ejemplo, las tasas son elevadísimas, en Manabí, en Guayaquil, son tasas más elevadas incluso que Quito. Entonces, una tasa que decimos que alrededor al promedio mundial es de 13.5, en Quito estamos con una tasa cercana a 18 por 100.000. Entonces estamos por encima del promedio mundial. Es una tasa realmente elevada frente a una enfermedad que es totalmente prevenible y que puede ser erradicada. Entonces, mama y cuello uterino. Y si vemos como causa de muerte, cuello de útero ocupa el primer lugar entre las mujeres. El primer lugar. Entre todos los cánceres. Esto debería ser una opción prioritaria en los programas del Ministerio de Salud. Y a uno le produce así malestar, porque además uno ve que los sectores más afectados de cáncer de cuello uterino son los sectores más pobres. Más pobres. Y en la zona rural probablemente está mucho más grave que la nuestra, que la urbana de Quito, porque tiene menos acceso a los servicios de salud. Y eso produce violencia. Eso es lo que produce violencia. Y es que el problema del cáncer de cuello uterino ni siquiera es que, vea, por favor, haga tal cosa, o coma esto, o tenga una vida saludable, haga ejercicio. No. Cáncer de cuello uterino está determinado por el acceso a los servicios de salud. Si usted es vacunado, si usted ha hecho un diagnóstico pronto del virus del papiloma, no va a tener cáncer y va a estar bien, ¿cierto? Entonces, Patricia, el problema... el tiempo se nos ha ido, pero de forma vertiginosa realmente. Podríamos estar conversando acá todo un día y no terminaríamos, ¿no? Yo quisiera que mencionaras, ¿no es cierto?, el segundo y tercer tipo de cáncer más predominante, ¿no? Sí. Y luego de eso, en realidad, tendríamos que terminar, desgraciadamente, ¿no es cierto?, la entrevista. Sí, uno se entusiasma también porque el tiempo en televisión. Entonces, mama, cuello uterino, después tenemos... Mama, que es un tumor también que está en mujeres jóvenes, y entonces, relativamente jóvenes, entonces el tiempo de los años de vida potencialmente perdidos por el cáncer de mama son importantes, son altos. Entonces es otro grupo también muy prioritario de abordaje, y que se puede hacer un diagnóstico temprano. Con pruebas de mamografías y examen clínico se puede detectar con facilidad. ¿Cuáles grupos de cáncer son más frecuentes, digamos, después de mama y cuello uterino? ¿Cuál otro? Otro tumor muy importante es el de colon y recto, que está aumentando. Antes ocupaba un lugar que no era tan importante,
pero ahora está aumentando y hay que pensar cómo vamos a hacer la detección temprana de este tumor. Queremos agradecerle a Patricia por su excelente participación en nuestro programa. En realidad es un honor para nosotros contar con una profesional de tanto prestigio en esta materia. Les queremos agradecer a todos ustedes y hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,